Bueno, amigos, estamos aquí reunidos con Ada Burgoa. Bueno, Ada Burgoa, tenemos 5 puntos relevantes para hablar, que es la importancia de tener una abogada en todas las transacciones inmobiliarias, tanto para extranjeros como para locales. Quiero que nos resumas esos 5 puntos. Gracias. Primero quisiera un poquito presentarme. Mi nombre es Ada Burgoa. Soy abogada aquí, licenciada en Florida. Tengo una maestría en taxes, derecho comparado y extremada experiencia, buena experiencia en el derecho migratorio. La pregunta al punto es una buena pregunta. ¿Por qué es necesario un abogado en las inversiones? Por 3 puntos centrales. Primero, porque existen consecuencias tributarias cuando uno compra o vende un bien inmueble en los Estados Unidos, porque también existen consecuencias de derecho sucesorio y también existen lo que se llama las consecuencias y el propósito, diríamos, migratorio. Bueno, Real estate ¿cuál puede es ser. la parte de migratorio? O sea, básicamente sabemos que un inversionista extranjero requiere de varios tipos de visa. Quiero que me aclares primero cuáles son como las tres más relevantes que tenemos que tener presente al momento de sacar esa inversión inmobiliaria. ¿Cuál tenemos que tener ya en trámite? Para una visa inversionista que tenga como propósito un desarrollo inmobiliario, existen 3 opciones. Una que es la visa E2, que es una visa que requiere un país contratado. Es decir, que el beneficiario, el candidato, sea ciudadano del país de tratado. En Latinoamérica, casi todos nuestros países son miembros de ese tratado de comercio entre Estados Unidos y el país del candidato. Entonces, la mayor parte de los países califica. Después tiene que haber una inversión que la ley te dice sustancial. ¿Qué entendemos con inversión sustancial? La ley no te define un monto mínimo o máximo, pero en el caso específico que el emprendimiento sea en materia de real estate, no puede ser considerado una simple inversión pasiva. Es decir, el cliente no tendría que estar buscando comprar una casa y decir que eso le va a llevar a la inmigración, a tener una visa. No, tiene que ser con un plan de negocios, tiene que ser un proyecto de construcción, un proyecto que sea operativo, es decir, que el cliente tenga aquí un permiso para venir y trabajar y desarrollar ese proyecto. Con la visa E hay muchísimos proyectos migratorios que están relacionados a bienes raíces que están funcionando muy bien. Y tú eres la experta en esa área. Mi función es ayudarle a preparar toda la carpeta legal y ver que el primero, el candidato, realmente cumpla los requisitos. Segundo, que el proyecto sea algo aceptable para inmigración y hacer la petición. La visa E es una visa de tratado. Se requiere presencia física. Cualquier importe de monto de inversión es aceptable siempre y cuando sea razonable con el proyecto de inversión. Según tercer punto, esta visa beneficia al candidato, a su esposa y a sus hijos menores de 21 años. El problema de esta visa es que nunca te va a poder llevar a la residencia. Siempre va a ser renovada. Te la van a ir renovando. Generalmente te la van a dar por 2 años y después la puedes ir renovando hasta que el proyecto se desarrolle. Ahora, vamos a otro tipo de visa, la visa L. Esta visa L no es una visa que requiere un tratado. Sin embargo, esta visa requiere 2 estructuras corporativas. Una en el país extranjero, que en este caso hipotéticamente sería el país donde el cliente tiene una relación con una estructura corporativa. Tiene que ser un gerente general, un director, un ejecutivo. Y segundo componente, una estructura en Estados Unidos. Esa empresa puede ser una nueva, puede ser una preexistente, puede ser una franquicia y en el caso específico, desarrollo inmobiliario también. Hay muchísimas muy buenas propuestas. Ahora bien, esta visa se ha creado para medianas y grandes empresas, por lo tanto, tiene un poquito mayor de complejidad que la visa E, pero nos va a llevar a la residencia. La belleza de esta visa es que te lleva a la residencia, te abre esa puerta porque tiene doble intención y también beneficia a tu esposo y a tus hijos menores de 21 años. El proceso tiene que ser el emprendimiento operacional. Si vamos a hacerlo en real estate, tiene que ser un desarrollo inmobiliario operativo. Tiene que existir la creación de empleo.
Entonces, vamos a tener que tener alguien que tener que tener una estructura vertical de comando en el que el cliente venga a ser un director ejecutivo y luego exista alguien que él supervise, que sea el gerente general, el ciudadano o residente americano, que se tome, digamos, las decisiones día a día. Ahora bien, esta visa, la bella de esta visa es que tampoco te requiere un mínimo, un máximo de inversión, tiene doble intención, simplemente que la inversión sea racionable al proyecto de inversión. En derecho inmobiliario existen muy buenas propuestas, pero quiero decir, también existen otras opciones, puede ser cualquier negocio. Y la relación que se haga con la estructura en el otro país y en Estados Unidos no significa que sean las dos un mismo desarrollo inmobiliario, que sea la misma ocupación. No, pueden ser completamente diferentes. Ahora, quiero hablar de la estrella de las visas. La única visa que te lleva con inversión directamente a hacer una petición diríamos, del Green Card. Esta es la visa EB5. La visa EB5 es la reina de todas porque al momento de la petición tú ya estás pidiendo residencia. Ahora, ¿cuál es, diríamos, la anatomía? ¿Cuáles son los beneficios de esta visa? No te requiere ningún tipo de calificación profesional o que sepas el idioma o que tengas un talento profesional, absolutamente nada. Te beneficia igual que a todas, tus hijos y tu cónyuge. Y a diferencia de las otras, si se hizo la petición para un hijo que está entre los 18 años o 17 y en el transcurso después de haber sometido a la petición inicial cumple la mayoría de edad, sigue protegido por esta visa. Se puede hacer esa planificación a diferencia de las otras que se tendría que realmente cumple los 21 años y hay que buscar otra opción de inmigración para el hijo. Ahora bien, esta visa, ¿cómo es la anatomía? ¿Cómo va en tiempos? Primero, tiene que haber lo que diríamos un due diligence, en el cual se tiene que revisar al cliente, se tiene que ver de dónde viene ese dinero y también se tiene que escoger en la gama que tú nos presentes el mejor desarrollo inmobiliario. Apoyarnos en un proyecto EB5 de desarrollo inmobiliario en un centro regional que tenga la capacidad de mostrar que ha tenido peticiones aprobadas, que sea un buen proyecto. Existe una inversión mínima, puede ser $800,000 o 1,50,000. ¿Cuál es la diferencia? $800,000 si es en centros, diríamos, donde están geográficamente de alto desempleo o zonas rurales y 1,50,000 en zonas urbanas. Esa es, diríamos, la situación de que tiene que haber un mínimo de inversión. ¿Cuánto tiempo? Siempre preguntan, ¿cuánto tiempo se tiene que tener la inversión, el dinero? Todo depende. Primero, se hace el due diligence, pasamos al paso 2, que es la solicitud de la visa con la aplicación de residencia condicional. Una vez que hacemos la aplicación de la residencia condicional, se tiene que tener 2 años con esa residencia condicional y antes de entrar al tercer paso, que es la remoción de las condiciones de la residencia condicional y pedir realmente lo que vendría siendo la residencia permanente, antes de la expiración de esos 2 años, diríamos, con una ventana de 90 días antes de la expiración, hay que presentar la remoción de las condiciones y la solicitud de la residencia permanente. Ahí, a partir de ese momento, si es que el proyecto EB5 se ha cumplido todos sus, diríamos, propósitos 100%, se ha creado 10 empleos mínimos dentro de ese paquete de visa, se ha invertido al 100% todo el capital de la EB5, el cliente está listo para que se le vaya a devolver su inversión o también para que pueda comprar la propiedad. Existen diferentes opciones. Esas serían pequeñas, diríamos, las tres opciones. Cuentas. O sea, básicamente, diste como toda la estructura, o sea, no sé si tenemos que agregar algo más sobre el apoyo que tú das a esa estructura corporativa que debe tener el extranjero al momento de apalancarse en ti, en tus servicios. ¿Podemos ampliar un poco más ese tema? Claro que sí. Mi mayor función es darle al cliente la seguridad de que lo voy a acompañar en todo este proceso. Desde la primera entrevista, la selección de la mejor opción para tener su desarrollo, ya sea de inversión en bienes raíces, pero también tenga
el propósito de cumplir su sueño de emigrar a los Estados Unidos o simplemente quiere hacer una inversión y ir, entrar con una visa simple, voy a acompañarlo, le voy a ayudar a seleccionar un buen proyecto para, diríamos, minimizar todas las consecuencias que pudieran venir de de firmar un acuerdo y lanzarse en una aventura en un país extranjero. Mi misión es servirle al cliente y cuidarlo, minimizando también su enfoque desde diríamos, desde la selección de la entidad. Ahí comienza. Primero vamos a definir la visa, después cómo vamos a estructurar, si va a ser una compañía, una LLC, para minimizar las condiciones tributarias para el cliente y también ayudarle a hacer una planificación patrimonial, es decir, minimizar las consecuencias sucesorias. Todo, cada caso es totalmente diferente, pero yo creo que el enfoque que le doy es muy holístico, porque no solamente veo la parte migratoria, tengo las credenciales y la experiencia para verle desde la parte tributaria, sucesoria y migratoria, un paquete muy completo al cliente. Me encanta que básicamente se busca darles asesoría completa de principio a fin. Entonces, pienso que es muy completo todo lo que estás diciendo, Ada, y que la gente se va a sentir muy tranquila. Ahora bien, me gustaría como también ahondar, o sea, pasar del mercado extranjero al mercado lo que es doméstico, o sea, de las personas que requieren un crédito local. Bueno, sobre eso quisiera hacerte una pregunta de cómo pueden ellos proteger la inversión siendo ciudadano o residente al momento de hacer una inversión en bienes raíces? ¿Cómo la protegen? Ok. Primero para el cliente doméstico, que también para el internacional, pero son diferentes, diríamos, consecuencias tributarias y de protección patrimonial. Pero ahora, enfocándonos al cliente doméstico. Sabemos que una persona que si es ciudadano o si es residente, es decir, portador de una residencia permanente, tiene lo que es la tributación mundial. ¿Qué es la tributación mundial? Que va a tributar por todos sus ingresos que sean derivados por fuente nacional, doméstica o extranjera. Ese es el impuesto al ingreso para quienes tenemos el Green Card o una ciudadanía. Ahora bien, existe otro tipo de consecuencia tributaria, el impuesto sucesorio. ¿A qué se refiere? Una persona que es ciudadana o es residente, es decir, está domiciliada en Estados Unidos, aquí el concepto ya para el tema sucesorio ya no es tanto la residencia, sino el domicilio al tema del fallecimiento, lo que va a ver es cómo se puede proteger de lo que legalmente debe pagar el 40% por lo que son las sucesiones. Es decir, lo que se llama state taxes. Tenemos a nivel federal 40% como que viene siendo la tarifa tributaria que se tiene que pagar. Pero existe una exención que se va revisando anualmente. Hoy por hoy, en este 2024, es 13.061.000 dólares la exención tributaria por un individuo. Es decir, que si tú tienes bienes que llegan a ser 12 millones o 13 millones y menos de lo que es la exención, 13.061.000, no vas a pagar ese impuesto del 40%. Pero si tu patrimonio que vas a heredar para tus beneficiarios va a exceder esa exención, sí hay consecuencias tributarias y ahí hay que estructurar una planificación para proteger esos bienes, ¿me entiendes? Entonces, ese es, diríamos, el primer argumento que viene. En este tema de exenciones hay que ver que existe doble exención. Los ciudadanos que tienen, por ejemplo, dos esposos, la exención viene siendo doble, más o menos para una persona, esposo y esposa, es 27.022.000 millones si son casados. Están cubiertos y no se paga, los herederos no van a tener ese problema del 40%. Ahora, planificaciones patrimoniales sin ver esas consecuencias tributarias, hay millones de opciones. Desde tener la propiedad homestead, que viene siendo como un santuario, la Constitución nos protege la primera residencia y tiene esa protección, diríamos, sagrada de que no puede venir cualquier tipo de acreedor, a no ser que uno haya decidido realmente voluntaria renunciar a estas garantías constitucionales, tocar esa propiedad, es sagrada. Después tenemos otro tipo de planeamientos, como puede ser, por ejemplo, los otros tipos de deeds, que son, pues, si yo tengo una propiedad y la pongo en título de dos esposos, se crea al mismo tiempo.
lo que es by the entirety, eso también viene siendo una protección. Los dos tienen que firmar para hipotecar y los dos tienen que firmar para vender, si no, no surte efectos. Tiene su protección los esposos en Florida. Ahora también survivorship, es decir, por ejemplo, que dos personas tengan una propiedad y se pone survivorship. Eso significa que a la muerte de uno de los dos, el derecho propietario de la totalidad del bien automáticamente pasa al sobreviviente. Eso sin necesidad de tocar un pie en la carta de probate. Si Ujú. no hacemos esto, hay que pensar en otro tipo de planificaciones. Y ahí comienza desde Lady Bird, que es muy famoso aquí en Florida, que viene siendo como un life estate, lo que mucho nuestros países se conoce como un usufructo hasta nuestros últimos días. Es decir, yo, Ada, transfiero la propiedad a Ada para que viva hasta sus últimos días en la propiedad y para Juan a mi muerte, lo que viene siendo el residuario, es decir, lo que sobra al fallecimiento pase a nombre de Juan. Este tipo de deed es una planificación, diríamos, muy económica, no evita que se vaya al probate y en muchos casos es muy beneficiosa para quienes no tienen más que una o dos propiedades. Nos minimiza muchísimo el ir a probate o tener que tener un testamento o tener que tener un fideicomiso. Ahora viene también lo que es el testamento, lo típico de un testamento. Tiene que ser llevado con todas las obviabilidades del caso en Estados Unidos y ahí se va a designar quién al fallecimiento va a heredar. Sin embargo, el testamento por sí solo no beneficia si es que no existe una aprobación de la corte, o sea, no nos evita llegar al probate, al proceso sucesorio. Por eso lo que siempre aconsejo, si es que tenemos más de una propiedad, hacer una estructura de un fideicomiso. Hay fideicomisos revocables y irrevocables para así proteger lo que todas las personas hemos trabajado y que son nuestros bienes raíces. Eso seríamos para el ciudadano típico que tendríamos que tener como básico en protección patrimonial. Vale, Ada, yo quiero, pues en este canal de Jenny Homes, normalmente siempre traigo invitados y la idea es primero darte a conocer, o sea, que se conozcan tus servicios. No sé si tú tengas una guía práctica de esos beneficios, un flyer que me puedas suministrar al momento de que la persona haga contacto conmigo, inmediatamente yo le comunico todos los beneficios de trabajar con Ada, que va a ser como... Claro que sí, te lo voy a mandar y feliz de atender a toda tu comunidad de clientes y libre para mí es servir al cliente. La verdad es ayudarlo en toda esta parte de consecuencias tributarias, estructuras corporativas, hasta ayudarle a seleccionar cuál va a ser el tipo de cuenta bancaria que es más beneficiosa para extranjeros y para clientes domésticos. Podemos tener como en sí, quisiera como aquí aprovechar que estamos en línea contigo, esta primera consulta es factible que la saquemos gratis para el cliente y como beneficio de los seguidores de Jenny Homes. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Con gusto, Jenny, ayudarte y ayudar a tus clientes. Es mi comunidad. Perfecto. Entonces, bueno, no se diga más y estamos aquí atentos a seguir, a ayudarlos en todo el proceso de inversión, en el proceso de inversión, que es un paso a paso, son muchos temas legales, tributarios, de links, de temas financieros que tenemos que estar enrolados con esa parte legal también. Y entonces, es gustosa de tenerte acá en el canal de Jenny Homes. Estamos en contacto entonces. Un abrazo, Jenny, gracias. Ok, ya.